¡Socerdo! ¡Bien que te han pagado! ¡Mentiroso! ¡Así te pudras en la cárcel! ¡Desgraciado! ¡Falso! ¡Ni ingeniero ni nada! ¡Estómago agradecido! ¡Chupatintas! Si te pudiera pillar, se te quitaba la gilipollez, chulo de mierda. Tensión en la tercera jornada del macrojuicio de la tragedia del Albia, en la que murieron, ya saben, 80 personas, 145 resultaron heridas. Están viendo la salida, tras prestar declaración ante la jueza, del exdirector de seguridad de Adif, Andrés Corta-Bitarte. Algunos familiares de las víctimas le han insultado, así como lo han visto, y la policía les ha tomado los datos, por cierto, por si el increpado quisiera presentar una denuncia contra ellos. Había mucha expectación ante la llegada del exdirector. Esta es la salida, y la llegada pues le han recibido así, de esta otra manera, a las puertas del juicio. Buenos días, ¿qué tal estás hoy? ¿Estás mejor? Recuerdos de los compañeros del Metro de Valencia. Le recibieron así a pesar de que ha acudido con media hora de antelación para evitar lo que ocurrió la semana pasada, que también vamos a recordar. Hace 7 días, Andrés Corta-Bitarte fue agredido en la entrada de los juzgados por un padre que perdió a su hija en el accidente. Esta es la secuencia. También fue insultado por algunos familiares de las víctimas. La jueza entonces decidió suspender su comparecencia durante una semana al encontrarse afectado por estos hechos. Andrés Corta-Bitarte es el único cargo de Adif imputado por el caso Albia. En Santiago está Isa Balado. Isa, desde las puertas del juicio del juzgado, ¿qué ha declarado el ex responsable de seguridad? Pues Andrés Corta-Bitarte ha descargado toda la responsabilidad sobre el maquinista, al que culpa por el exceso de velocidad y también califica como ilegal la conversación que tuvo con el interventor. Además dice que él no tenía competencias, no tenía responsabilidades para hacer una evaluación de riesgos, aunque dice que sí era necesario el certificado que él emitió para que esa línea se pusiera en funcionamiento. Todo esto lo ha contado con un lenguaje muy técnico, aunque se ha perdido en ciertos momentos, ha comenzado a titubear. Y por cierto, hoy ya lo hemos visto con una vestimenta mucho más sobria, ya sin el sombrero y también sin corbata. Vamos a ver si os parece un resumen de la jornada de hoy. Altivo. Porque la curva quedó fuera. ¿Fuera de qué? Repreguntándose constantemente. ¿Pero qué pasa cuando el sistema ERTMS... Y negando cualquier atisbo de responsabilidad. ¿Por qué no se controló la velocidad? Así hemos visto esta mañana en sala a Andrés Corta-Bitarte, el exdirector de seguridad de Adif, agredido hace ahora una semana por el padre de una de las víctimas, está en el punto de mira de los familiares, entre otras cuestiones, por su actitud con ellos. Que si es tan chulo, pues yo creo que debería contestar. Y hoy ha vuelto a hacer gala de ese temperamento. Se lo acabo de explicar. Se enfrenta a 80 delitos de homicidio y 145 lesiones por imprudencia profesional grave en el accidente del Albia. Pero según su testimonio ante el juez, él no tenía competencia alguna. En el caso del juego de velocidad máxima no lo controla. Su trabajo como director consistía exclusivamente en comprobar los certificados de seguridad pertinentes. El maquinista tiene que ir de acuerdo con una curva de frenado. En su defensa ha descargado toda la responsabilidad sobre el maquinista Francisco José Garzón y a él, y solo a él, le acusa de no haber frenado a tiempo. Si hubiera frenado 4 segundos... Si pudiésemos oír esas declaraciones, porque son una de las claves de Corta-Bitarte, de lo que ha dicho hoy. Decía, si hubiera frenado 4 segundos antes, no estaríamos aquí. Estamos aquí por 4 segundos. Es la declaración de hoy frente al juzgado de Andrés Corta-Bitarte. Nacho Abad, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Si hubiese habido una baliza que él permitió que no estuviese, no habría habido accidente. Si no se hubiese aprobado el funcionamiento del trazado sin las medidas de seguridad oportunas, no habría habido accidente. Si todo el mundo hubiese hecho su trabajo bien, si hubiese estado en funcionamiento el RMTS, hubiese estado, no habría habido accidente. Por tanto, son muchos condicionantes. Esto es ficción. Poner condicionales es ficción. Si hubiese frenado 4 segundos antes, perfecto, muy bien. Pero lo que quiero decir es que sin todas esas cosas que son impresentables que no las haya, nos han estrellado muchos otros trenes. Solo se ha estrellado el tren en el que el maquinista corría además. Es decir, yo creo que las culpabilidades son muy claras. Otra cosa son las responsabilidades. O sea, es infame que una cosa que se podía haber evitado
para compensar el fallo, como queramos llamarlo, del maquinista, no estuviese instalado, y la responsabilidad Pero, es Antonio, muy lo que se clara. trata es de Pero evitar que el si yo lo único que maquinista no puede correr de más. si lo único que intento es señalar las dos partes, escucha, es que estoy viendo que se intenta pasar por alto constantemente sobre la razón principal, que es el exceso de velocidad. No, nadie intenta pasar por alto. Casi todo el mundo. Al que pegan es este señor. Hay dos imputados. Antonio, hay dos imputados con dos acusaciones distintas y con dos responsabilidades distintas. Y los dos son con responsables. esas responsabilidades hay culpabilidades correspondientes pero es que ahora a cada uno estamos de los haciendo cargos. ver que cualquier viaje en tren es peligroso para poquito... salvar al maquinista del tren. Y no es así. Este señor corría y todavía no nos han explicado por qué corría más. Este señor está acusado y este señor va a tener una condena. El maquinista tiene su parte de responsabilidad. Nadie está intentando descargarle. Pero que el señor que estaba al frente de la seguridad de Adif diga que él no tenía competencias en seguridad es reírse de las familias y de las víctimas. Totalmente de acuerdo. Que el señor que tenía que dar explicaciones hoy y que podía, y lo hablábamos antes con la actitud de Pedro Sánchez, haber pedido perdón como lo hizo el maquinista y decir, sí señores, claro que mi parte de responsabilidad la asumo, mis disculpas a las familias por no haber visto esta posibilidad, que los errores humanos existen, pero para eso está la tecnología, para aplicarla al servicio de esas errores humanos. Has planteado una de las cosas que también ha dicho Cortabitarte: yo no tenía competencias en seguridad. Entonces, ¿quién las tenía? Claro. ¿Quién las tenía para un sistema de seguridad que estaba desactivado? Instalado, pero desactivado. Entonces... Claro, es ahí donde tenemos que ir, porque durante la instrucción se imputó a varias gente, se imputó también al director de seguridad de Renfe, se imputó al gerente de seguridad de Renfe, se imputó a Inteco, se imputaron a otra serie de personas también para ver cuál era el grado de responsabilidad que podían tener ellas. Y al final, la única imputación que ha prosperado y que está sentado en el banquillo es la del director de seguridad de circulación de Adif, porque era el único que tenía las competencias para poder realizar ese protocolo de seguridad anterior. Entonces, claro, que él diga ahora que no tenía esas responsabilidades, pues es un poco difícil de creer. Es peor. Fue advertido el director de seguridad, que hemos visto, por Ineco. Le advirtieron del riesgo que se corría porque no estaba correctamente preparada la curva ni el trazado. Claro. Pero te voy a decir más. Cuando se quita el tema del frenado, el famoso ERMTS, se quita, hay un conductor del Albia que manda 10 correos a los altos responsables de Adif y Renfe. Sí, pero si yo no les... 10. A ver, Nacho, déjame que aclare esto porque los enfadan las víctimas con razón. No, yo las estoy defendiendo. Si lo que digo es que no hay que elegir. Creo que hay unos culpables y unos responsables, o dos responsabilidades complementarias y distintas. Lo único que digo, por decencia, es que con todas esas negligencias que me parecen punibles y dignas de la mayor condena y de la indemnización que haga falta, no hubiera pasado de no existir un exceso de velocidad. Y lo que veo es que se está intentando imponer en los medios una exoneración de una responsabilidad que me parece evidente. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces se avisa antes de que llegue a esa curva al maquinista? ¿Cuántas veces se le avisa? ¿Cuántas? No lo pregunto. No se avisa ninguna. ¿Cómo que ninguna? No se avisa ninguna, porque ¿sabes cómo frenaban? Frenaban en función de una referencia visual que tenían. No existían los carteles. Frenaban en función de si el chalet tenía piscina o no. Cuando llega a la altura del chalet con piscina, freno. Porque no había referencias. La máquina tiene señalizaciones internas. La locomotora, cuando pasas por determinados tramos, se activan. ¿Sabes el problema? La hoja de ruta del tren desde que salió de Orense tenía alteraciones. La hoja de ruta, todo lo que tú quieras, Antonio. Pero escucha... iban en túneles, los túneles te despistan, tú no tienes referencias. Tenía que haber marcado todo el mundo que viaja en ese tren, entre los cuales me incluyo, nos teníamos que haber marcado. Se despistó por la llamada telefónica. Y es cierto, es que no tienes derecho a despistarte. Sí, pero te puedes despistar, Antonio. Para eso están las correcciones técnicas, ingenieras. ¿Tú te montarías en un avión sabiendo que el piloto no va a tener ningún tipo de ayuda de seguridad? No. Ni visual, ni radar, un piloto ni puede aterrizar y despegar un avión en manual, lo puede hacer perfectamente. Pero hoy en día los aviones tienen muchas medidas de seguridad. Sí, y ¿Tú te montarías en un avión sabiendo? Y tú te montas en un autobús en las que no hay ninguna de esas cosas. Confías en la diligencia. Es que esto es una cuestión, no es un debate de unos o de otros. No es un debate de todo el maquinista o todo Adif. Pero eso es lo que estoy diciendo. Hay dos acusados, está el maquinista y está Adif. Veremos qué responsabilidad tiene uno. Te agradezco la instrucción que me está dando, pero lo que yo estoy diciendo es precisamente eso.
Si lo único que me preocupa a mí es que, por razones que se me escapan, se esté exonerando al... Pero es que no es nadie está exonerando al maquinista. Que a lo mejor no sois vosotros, que no hay que más que mirar muchos otros programas de televisión. Que aquí parece que el maquinista es otra víctima. ¿Sabes la diferencia? No, usted tiene una responsabilidad. Antonio, te voy a explicar la diferencia de enfoque. Pero déjame que termine, Nacho, que quiero que esto quede claro. Y la responsabilidad de Adif es clarísima también. Mira, no, hay una diferencia de enfoque. Son las dos. Hay una diferencia de enfoque vital. Venga, Nacho. Mira, hay una diferencia de enfoque vital y es, el maquinista se despistó, sí. Cogió un teléfono cuando no tenía que cogerlo. Creo que no tiene se despistó. ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia? La diferencia es que el director de seguridad sabía que no había medidas de seguridad y asumió el riesgo. Sabía que no estaba la baliza y asumió el riesgo. Este mismo director de seguridad fue perito en el metro de Valencia y dijo que si hubiese habido una baliza no habría habido accidente y sin embargo permitió que no hubiese baliza en el caso del Albia. Por tanto, pero no se trata de impresentable, se trata de que él se representaba en la cabeza que faltaban medidas de seguridad y aún así le imputan por homicidio imprudente. Lo mismo que al del despiste. Y no es lo mismo un despiste que saber que faltaban medidas de seguridad. Tú estás diciendo que es un despiste, Antonio, y yo tengo dudas. Vale, pero vamos a seguir. Si lo dice en la llamada telefónica, Nacho, Antonio, disculpadme, porque hemos visto al empezar este tema cómo han recibido a Cortabitarte, el responsable de Adif. Isa Balado está con uno de los familiares de una de las víctimas de los que le ha recibido con gritos. Lo hemos visto al segundo acusado. Isa, adelante. Sí, estamos con Rogelio. Él perdió a su hijo en aquel accidente. Su hijo iba de tripulante de cabina. Me imagino que después de 9 años, aún así, se siguen removiendo pues muchos sentimientos. Pues la verdad es que sí. Lo que yo particularmente siento es indignación y mucha rabia por las declaraciones de este señor, que al final, según he entendido yo, no era ni director de seguridad de Adif. ¿Por qué dice eso? Porque dice que porque no asume ninguna responsabilidad. Sí, es que en realidad yo en cosas técnicas no me puedo meter porque no entiendo mucho. Lo que sí sé que mi hijo me transmitía es que este tren, como él trabajaba, llevaba un sistema de seguridad, que no tuviéramos problemas de que no iba a pasar nada, porque llevaba el sistema RTMS. Yo sé que este señor lo desconectó en un sábado por la tarde, eso sí que me he enterado, y había un partido de España-Francia. O sea que fíjese, y tardó en desconectarlo 2 horas. Y ahí viene el fatídico tragedia. Rogelio, hablábamos de la impotencia de las familias. Usted le gritaba a la salida a Cortabitarte. Después le iba la policía a pedirle sus datos, ¿no? Bueno, pero eso es el momento que la rabia de oírle declarar que él no sabía que tenían que estar más personas. Pues diga usted quién tenía que estar más. Ya que ha empezado a decir, no, es que yo solo no, tenía que haber más. Y respecto a lo que ha dicho algún tertuliano, nosotros enfocamos que el maquinista era el último eslabón de la cadena. Que si este señor, el director de seguridad de Adif y el de Renfe, el señor Lanchares, fueron los mayores culpables de esta tragedia. Por tanto, Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Creéis que deberían estar más personas en el banquillo de los acusados? Hombre, yo sé que el primer juez que tuvimos, el que estuvo en la vía viendo toda la tragedia, imputó como a 20 personas. Lo que pasa es que la Audiencia Provincial de Coruña los desimputó. Luego nos quitaron ese juez, luego metieron otro juez, la instrucción se ha ido alargando porque Adif y Renfe no entregaban los papeles que tenían que entregar y así estamos. Rogelio, te estamos viendo en la imagen, cómo le has gritado a Cortabitarte, ni ingeniero ni nada, estómago agradecido, le has dicho, creo que lo comentabas ahora, te lo preguntaba Isa Balado. Pues sí. Te han filiado, han pedido, por si acaso Cortabitarte ejerce acciones legales contra ti, ¿te arrepientes o lo mantienes? No, lo mantengo, no me arrepiento de nada. ¿Se murió un hijo tuyo en aquel tren, Rogelio? Sí, la novia, los dos. Y cuando escuchas a Cortabitarte por cómo habla, por cómo se defiende, ¿qué sientes? Pues lo que te he dicho al principio, rabia e impotencia, porque este señor ha venido aquí a reírse tanto de la jueza como de los abogados, porque no dicen nada más que mentiras. Todo preparado por Adif, que les habrá pagado cursos o lo que sea, no te puedo decir, pero vamos,
Yo es que técnicamente no me puedo meter en esas cosas porque no entiendo mucho. Nacho va. Yo solo... Mire que yo soy defensor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil habitualmente. Me parece un exceso de celo que le hayan tomado usted los datos. No sé qué delito es llamar sinvergüenza a alguien. No sé qué delito es llamarle chupatinta. No sé qué delito es llamarle estómago agradecido o decirle que no sabe mentir. De verdad, no veo el delito. Y creo que es un exceso de celo el de la policía al pedirle a usted la identificación. No sé si usted se ha sentido mal porque le pidiesen los datos. Yo particularmente, ellos cumplen con su trabajo, por si hubiera alguna denuncia de este señor, y yo no lo he visto, no me ha importado, la verdad sea dicha, cumplen su función y ya está, nada más. Todo mis respetos hacia la autoridad competente o como se les quiera llamar. Rogelio Bernardo, gracias por atendernos en boca de todos, ánimo. Gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Ah, bueno, sí, quería significar una cosa, si me dejas. Adelante. Yo lo que sé que me han dicho ya dentro de Adif y de Renfe, que estamos consiguiendo revolucionar el mundo ferroviario, que ya las cosas no se hacen como antes, que ahora para firmar una puesta en servicio, para cualquier papel, se revisa como debe de ser. Es un triunfo, a mi hijo no me lo va a devolver nadie. Pero espero que no vuelva a pasar a los demás. La muerte de tu hijo, Rogelio, en ese caso no ha sido en vano, sabiendo que la seguridad ha mejorado, por lo menos en los trenes. Fíjate, tenemos aquí en mesa a Carlos Segarra, él fue uno de los investigadores de este caso y mientras lo estabas diciendo y lo estás diciendo, Carlos, asegurabas con la cabeza. ¿Es así? Sí, me consta que efectivamente a partir de esa tragedia se han variado todos los protocolos y las medidas de seguridad han aumentado y viajamos todos de manera mucho más segura. Y una recomendación, Rogelio, solamente si me permites, para que lo pases lo menor posible, cuanto menos peor lo pases, mejor, si te sirve de algo. Deja que hablen los testigos, deja que hablen los acusados, tienen su derecho a mentir, pero se va a hacer justicia, Haz estómago y se va a hacer justicia. Perdona que te corte, pero yo pienso que va a haber sentencia, justicia nunca puede haber, porque si desde el primer momento se hubiera hecho una investigación independiente del accidente, pues no hubiéramos llegado a tener para mí, pseudojuicio, porque no. Para mí ya te digo que no va a haber justicia, va a haber una sentencia. Bueno, la justicia es que usted y el resto de víctimas han conseguido que las medidas ferroviarias se modifiquen y vayamos todos más seguros. Esa es la verdadera justicia. De eso sí estoy orgulloso. Disculpadme que yo diga que la verdadera justicia hubiese sido que Rogelio no hubiese perdido a su También. hijo. Esa es la verdadera. También. Rogelio Bernardo, gracias por estar en boca de todos y contárnoslo. Ánimo y gracias. Ánimo. Gracias a vosotros. Gracias. En su declaración ante la jueza del caso, el exdirector de seguridad de Adif ha señalado a la única persona que, según su opinión, podría haber evitado la tragedia. Recordamos su declaración. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no estamos aquí ahora. Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Acusa directamente al maquinista? Sí, bueno, pero no es la primera vez. Ya el presidente de Adif en aquel momento, cuando sucedió el accidente, ya intentó hacer lo mismo, ¿no? Echarle toda la responsabilidad al maquinista y obviando todo lo que había alrededor, que fue lo que desembocó en el accidente finalmente, ¿no? Y esa es la estrategia que están siguiendo tanto el Ministerio como el Adif. ¿Cómo es posible? ¿Qué te parece las declaraciones de Cortabitarte en la que se exime él mismo de responsabilidad de haber desconectado el sistema RTMS? Bueno, no me corresponde a mí juzgar a Cortabitarte, pero sí es verdad que da la sensación de que no esté colaborando para esclarecer los hechos, porque el accidente es verdad que sucede el día 24 de julio del 2013, pero empieza a suceder mucho antes, cuando se decide construir la línea. Y las presiones que debieron de haber, y como no se ha investigado, pues no se saben, las presiones que hubo desde el Ministerio para poder acelerar la inauguración de la línea
están detrás, sin duda, del accidente, y eso Cortabitarte podría desvelarlo, podría decir las presiones que estaba recibiendo la Adif. Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, gracias por estar en boca de todos. A vosotros. Gracias. Ha habido una alusión directa del maquinista, no es la primera vez que lo hace, al ministro del Interior de entonces, a Jorge Fernández Díaz. Estamos trabajando para ver esas declaraciones, las comentaremos aquí en boca de todos. Nos tenemos que